Bendiciones, hermanos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. En el momento que usted va a escuchar esta clase, queremos ministrar la séptima clase de esta doctrina básica. Nosotros somos, como usted lo ve ahí, Iglesia de Cristo Ebenecer, Ministerios Ebenecer de Honduras. Somos la Iglesia Casa de Paz. Le saluda el pastor Omar Toro. Así que, sin más preámbulos, solo oramos. Le pido que ahí donde usted está, cierre sus ojitos y me acompañe a orar para poder ministrar y trasladar esta clase en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este momento. Te pedimos, Señor, que puedas escribir en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. Que esta palabra quede guardada en nuestros corazones, nos cambie nuestra forma de caminar. Queremos ser hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites trasladar estos conocimientos que son tuyos. En el nombre de Jesús, te pido, Espíritu Santo, que quites todo estorbo desde ya. En el nombre de Cristo oramos. Amén, amén y amén. Una de las cosas que más se utiliza, es decir, en el mundo espiritual tenemos armas y no son carnales, como dice la palabra, sino que son espirituales. El cristiano siempre, a todos nos pasa, estamos en una lucha permanente, cada día, cada momento, cada hora. Pero Dios ha provisto de situaciones que más que situaciones son armas espirituales. Dios nos ha provisto de ayudas para que nosotros podamos hacer las cosas bien y podamos agradarle a Él. Una de las ayudas que Dios pone y casi en algunos lugares o para algunos cristianos resulta como rara o extraña es la ministración al alma. Quisiera hablarles en el nombre de Jesús de la ministración al alma. ¿Qué es la ministración al alma? Mire, nosotros somos seres tripartitos. En segunda de Tesalonicenses, la palabra dice de que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado. Dice, sea preservado. ¿El qué? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos la palabra, porque ya voy a entrar y a ahondar este tema, porque sí quisiera ponerle los cimientos y esta base. En 2 Corintios 7:1, la Biblia al día dice de esta manera: como tenemos estas promesas, ¿cuáles promesas? Las promesas de bendición, las promesas de salvación, las promesas del gozo, de la paz y todo lo que viene de Dios. Queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamine el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Entonces, vemos aquí, hermanos, que en 2 Corintios, la orden del día, lo que nos enseña el Señor a través del apóstol Pablo en su palabra es que nosotros somos hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero, tenemos a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces hay un proceso que Dios quiere que nosotros iniciemos y que ese proceso lo ejecutemos cada día. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué es ese proceso? De eso se trata la administración. Y esta tarde o esta noche o este día que usted escuche este tema, vamos a hablar precisamente de eso, de la administración al alma. ¿Por qué al alma? Miren, nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Pero el alma es como el puente entre el espíritu y el cuerpo. Es decir, el alma, cuando hablamos del alma, se refiere al asiento de las emociones. El alma es el corazón, el alma son los sentimientos, el alma es el pensamiento. Entonces, todos nosotros hemos, o quizás en este momento usted esté teniendo problemas ahí, en esa área que es muy delicada, que es el alma. Entonces, la orden del día del Señor es que nos purifiquemos. ¿De qué? De todo lo que contamina el cuerpo, de todo lo que contamina el alma y de todo lo que contamina el espíritu. ¿Para qué? Para completar, dice, en el temor de Dios. Aquel que tiene temor de Dios es alguien que se cuida, que se guarda en santidad. ¿Para qué? Para la obra de nuestra santificación. Dice la palabra que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Muchas veces nosotros preguntamos cuál es la voluntad de Dios, pero lo vemos en función de lo que nosotros anhelamos o queremos. Y no es que no sea válido, pero lo que Dios nos enseña es que primero es lo del cielo y después lo de la tierra. Entonces Dios nos dice, mi voluntad, dice el Señor, es vuestra santificación. ¿Por qué? Porque estamos preparados y listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Entonces, cuando se habla de la administración del alma, es una herramienta que Dios ha dejado para que nosotros los cristianos nos limpiemos cada día. Hay 3 grados de administración
La primera ministración es nosotros con el Señor. ¿Qué es ministrar? Ministrar es exponer, aquí le voy a dar una definición quizás un poco más amplia, pero ministrar es exponer lo que hay en nuestro corazón. Es decir, es hacer una introspección, es hacer una especie de catarsis en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, ver qué está pasando, qué angustia tenemos, qué situación nos agobia, qué situación nos preocupa. Y eso lo hacemos con el afán de limpiarnos, porque eso es lo que impide a veces recibir la bendición que tenemos en Dios. Entonces, vamos a ahondar en el asunto y vamos a avanzar en el mismo. Aquí podemos ver que el hombre es un ser tripartito, es decir, está formado por espíritu, alma y cuerpo, ya se los mencioné. Y exactamente por qué hablamos de esto. Porque, hermanos, siendo honestos, los mayores líos que tenemos están en el alma. Y el problema es que si nosotros no cuidamos el alma, el problema llega al espíritu y ya se hace iniquidad. Entonces, si lo queremos ver en función de cómo nos afecta es la transgresión o la tentación llega al cuerpo, el pecado llega al alma, pero la iniquidad llega al espíritu. Por eso nosotros tenemos que revisar qué cosas hay en nuestro corazón. Yo le garantizo que todos nosotros sin excepción, tenemos cosas que aunque ya las confesamos, uno dice, Dios santo, me daría vergüenza que otro se diera cuenta que yo hice esto o hice aquello. Pero de eso se trata, porque el Evangelio no es señalamiento, el Evangelio es una exhortación, es darnos cuenta. El Espíritu Santo nos redarguye y nos enseña cómo en la gracia, en el amor y en la misericordia del Señor, nosotros podemos salir adelante. Fíjese que esa palabra, ministrar, es del griego 30:10 y se lee diaconeo. Aquí estamos viendo en el Nuevo Testamento. Y ministrar significa asistir, servir a uno, es ayudar, es socorrer, es servicio, es ministrar, es aliviar las necesidades de alguien. Entonces, la ministración es una herramienta que Dios ha dejado para que nosotros podamos limpiar nuestra alma. Ya vamos a ahondar cómo es la ministración. Porque ministrar es sentarnos primero delante de Dios, arrodillarnos y decirle, Señor, no puedo con este problema. La segunda grada es que cuando usted va al templo o en la ministración del pastor, él hace el llamado específicamente por el problema que tal vez usted tiene, y aunque solo usted y Dios lo sabe, pero el pastor lo utilizó el Señor para ministrar. Entonces uno pasa frente al altar o se arrodilla ahí donde está y lo que hace uno es pedir perdón. Esa es la segunda grada. Y la tercera grada es cuando usted ya vio que ninguna de esas le ha funcionado, entonces se va delante de un ministro o una persona delegada para que usted le pueda contar sus problemas y le pueda contar para qué, no con el afán de que se dé cuenta. Sí, uno se da cuenta que pasa, pero la idea es que usted sea libre, que sea liberado de todo lo que pueda estar pasando. Lamentaciones 3:40 dice esta versión, la nueva versión purificada, dice, examinemos nuestros caminos, investiguémoslos y volvamos al Señor. Entonces, mire, la administración es exactamente eso, investigar qué pasa en nosotros, revisar nuestro corazón, revisar nuestros pensamientos, revisar cosas, porque a veces ocurre que nosotros somos afectados por situaciones que vivieron nuestros ancestros, vicios, situaciones de pecado, situaciones de iniquidad. Por ejemplo, si una persona de nuestra familia, yo espero que no, fue a visitar brujos, eso nos afecta a nosotros, afecta hasta la tercera y a la cuarta generación. Tal vez hoy nosotros somos atacados en algunas cosas que no sabemos ni de dónde. Entonces la administración sobre todo es nosotros. Sí, revisar qué pasa en nuestros ancestros, pero es ver qué pasa en nosotros. Es revisar de manera que podamos decir, como cuando Cristo estaba con sus discípulos y vio venir al enemigo y dijo, vámonos, dice, porque lo estoy parafraseando, vámonos, allá viene el enemigo de este mundo, o el enemigo, y él no tiene nada en mí. Entonces, ministrar es declarar con toda propiedad, con la ayuda del Señor, que nosotros podamos decir, el enemigo no tiene nada en mí. Y que si algo nos alcanza, por eso dice Proverbios 28:13, que el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, nosotros tenemos que ver, hay figuras que se utilizan en la Biblia. La Biblia tiene muchas figuras. Una de las figuras es Marta, María y Lázaro. Marta representa el cuerpo, Lázaro representa el alma y María representa el espíritu. Eso está en Lucas 10, del versículo 41 y 42.
por qué se usa como figura? Porque Marta es aquella que sirve en la iglesia y lo hace bien, que se dedica al Señor, que se guarda para el Señor, pero solo pasa trabajando, barre, limpia, ahí anda viendo si todo el mundo tiene mascarilla en este tiempo, y está bien, sirve al Señor, pero nunca se le mira sentada adorando, nunca se le ve sentada escuchando la palabra. Entonces esa es la carne, el cuerpo es la carne. Después está Lázaro, que representa el alma. Lázaro es aquel que también, porque fíjese que la carne más alma, o sea, la carne se pega más al alma que al espíritu. Entonces Lázaro es el alma de aquel que prefiere andar por otro lado, andar en las emociones, andar saltando, andar haciendo otras cosas, menos acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque lo gobierna la carne. Entonces cuando nosotros dejamos de escuchar palabra, cuando nosotros no adoramos al Señor, cuando nosotros no oramos, entonces la carne, es decir, los Lázaros, el alma sube y eso predomina sobre el espíritu. Entonces ahí es cuando el cristiano siente que aunque él quiera, no puede salir adelante. ¿Por qué? Porque prevalece más el alma que el espíritu. Y María representa al espíritu. María, el Señor le dijo a Marta, afanada y turbada estás. Usted conoce el versículo. Pero a María le dijo, María ha escogido la mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte? María estaba a los pies del Señor. María estaba a los pies de Jesucristo, escuchando su palabra. María estaba ahí, escuchando, queriendo saber más del Señor, llenándose, alimentándose más. Entonces, si lo vemos en función de lo que el Señor quiere enseñarnos a través de la clase de la administración del alma, nosotros tenemos que entender de que es mejor estar a los pies del Señor, es decir, tener una vida en el Espíritu, vivir alimentando nuestro espíritu con palabra, con adoración, con santidad, con ministrarse. Por eso es bien importante ministrarnos. ¿Para qué me sirve? Dirá usted. Mire, no hay nada mejor, hermano, que avergonzar el pecado. Se lo voy a poner así de fácil para que lo pueda entender de manera coloquial. Hay una persona X que tiene problemas con fumar y va a la iglesia. Va a la iglesia, sí, hay personas que tienen problemas así. Y la persona sabe que ese problema no lo puede superar. Entonces llega un momento y le dice, pastor, mire, yo tengo un problema. Ya oré al Señor, ya pasé adelante, pero no me funciona. Yo tengo un problema, me gusta fumar. Bueno, no yo, la persona lo dice. Entonces esa persona le confiesa al pastor, ya lo confesó al Señor, le confiesa al pastor, el pastor viene y le dice, bueno, vamos a orar y vamos a ver qué día oramos para que sea liberado o sea libre de ese vicio. Entonces él ya lo confesó, pero de repente salió esa semana y no pudo vencer la tentación y fumó. Póngase que se puso a fumar allá, tal vez él creyendo que estaba escondido en un solar baldío y pasó una hermanita de la iglesia y lo mira. Entonces la hermanita no le dice nada y se va donde el pastor y le dice, pastor, el hermano aquel, ¿se acuerda? Allá estaba fumando. Entonces le dice el pastor, sí hermana, yo ya lo sé, no se preocupe. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente el pastor va a llamar al hermano y le va a decir, mira hermano, sigamos orando, ¿qué está pasando? Entonces, eso es exactamente lo que hace Dios. Ministrar el alma, la ministración es exactamente eso. Es sentarnos delante de un ministro delegado, cuando ya lo hicimos delante de Dios, cuando ya pasamos al frente y no ha funcionado. Entonces es sentarnos delante de un ministro delegado. Y en el caso, aprovecho para aclararle, en el caso de las mujeres se tienen que ministrar con la pastora y en el caso de los hombres con el pastor, salvo que sea un matrimonio o sea una situación que no sea muy íntima, lo pueden escuchar el pastor y la pastora en el caso de una mujer. Entonces hay un proceso de la administración y ese proceso comienza y lo podemos ver en Juan 13, versículo 8 al 10. Dice el proceso de la administración. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Mire, no pierda de vista esa. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Ahí se refería a Judas. Paremos acá. Entonces, Jesucristo nos da un ejemplo del proceso de la ministración. Ministrar es lavar nuestros pies. Y si lo traemos como una simbología o como una figura, es lavar nuestra forma de caminar. De la abundancia del corazón habla la boca, pero de la abundancia de lo que tenemos también, hacia esa dirección nos llevan nuestros pies. Entonces Jesucristo les dijo, si yo no los lavo,
En otras palabras, es, si no se ministran, no van a tener parte conmigo, pero esa parte conmigo es, no van a vivir una vida en el Espíritu. Porque nosotros ya tenemos salvación, porque aceptamos a Cristo en el corazón, ya tenemos a Cristo, tenemos vida eterna. Pero el problema es que no vamos a tener una vida en abundancia si no ministramos nuestros pies. Es decir, no ministramos nuestra manera de caminar. Entonces, la ministración al alma es un instrumento de bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sacando de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de todo lo que tenemos ahí, toda esa basura, perdone que lo diga así, pero a veces nosotros acumulamos basura en nuestro corazón que no vale la pena. Hay que sacarla en el nombre de Jesús. Entonces, el proceso de la administración es socorrer el alma para restaurarla y ser prosperada. En tercera de Juan 1:2, usted lo conoce, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, como prospera tu alma y que tenga salud. Entonces, primero tiene que prosperar el alma. Muchos quieren prosperar en la vida, aún en la vida secular, pero primero mire, un alma restaurada es un alma que se ha ministrado. Un alma ministrada es un alma restaurada, por lo tanto es un alma prosperada. Y cuando prospera el alma, prospera todo lo demás. Prospera el espíritu, prospera el cuerpo. No sé si usted ha visto esas personas que siempre andan confiando en el Señor, felices, tienen una pasividad, una paz tranquila. O sea, una paz y una vida tranquila, que hasta más jóvenes se ven en el caso de las personas mayores. Es un proceso de limpieza por las contaminaciones diarias de nuestro caminar. Proverbios 28:13 es una oportunidad que Dios nos da. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Mire, hablando de prosperar, todos queremos prosperidad en el nombre de Jesús, que Dios nos prospere, pero tenemos que prosperar el alma. Y una de las formas de prosperar el alma es ministrarla, es descargar todo lo que tenemos, sacarlo y decirle, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús, o presentarse delante de su pastor o de su pastor y decirle, pastora, mire, ayúdeme, tengo este problema, necesito, por favor, que ore por mí. Pero eso sí, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y se aparta, dice otra versión, recibe el perdón. Entonces, no se trata de ir donde el pastor y descargar todo y volver a hacer lo mismo. No, ahí estamos jugando con el pecado. Se trata de ir a pedir ayuda al pastor como delegado, como un ministro delegado. ¿Para qué? Para que él ore por usted y que nosotros oremos por usted, pero que también usted tenga la fuerza de voluntad, que tenga la ayuda del Espíritu para no volver a cometer ese tipo de pecados. Entonces, es bien importante que nosotros conozcamos algo. Mire, hay 5 tiempos de información que llegan a nosotros. Hay 5 tiempos de información que es lo que nosotros recibimos como seres tripartitos que somos. Pero esa información afecta el alma y también afecta al espíritu. Mire, la información que el enemigo utiliza para afectarnos a veces se da en 5 tiempos de nuestra vida. En la concepción, en el nacimiento, en la crianza o educación cuando estamos creciendo, en los hábitos y costumbres que tenemos, ahí es donde entra la parte heredada de nuestros ancestros, y en las batallas actuales que podamos estar librando. Entonces, quisiera explicarle así de manera rápida alguno de ellos. Mire, ¿por qué se afecta el ser humano en la concepción, por ejemplo? Mire, con respeto lo digo, porque el auditorio quizás a veces hay personas que no adecuadas por la edad. Pero sabe, en la concepción uno no sabe cómo fue concebido. ¿Fue concebido con amor? ¿Fue concebido con violencia? ¿Fue concebido en una noche que el esposo estaba ebrio? A veces puede pasar que la esposa estaba ebria. ¿Fue concebido bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de una droga? Se puede dar. Hay personas que fueron concebidos en una violación. Entonces, esa información afecta a las personas. Por eso nosotros tenemos que hacer una especie de catarsis, pero pedirle revelación al Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, ¿por qué yo tengo este problema? Porque eso puede estar afectándonos de acuerdo a la información genética o a la información de ese tiempo que se dio en el momento de la concepción. En el nacimiento, por ejemplo, hay personas que cuando nace un niño o una niña la entregan a alguien, a los santos, o hacen promesas, hacen votos sobre ese niño que nació o sobre esa niña que nació. Entonces, en el nacimiento hay problemas. En el nacimiento algo puede pasar. En la crianza, en la educación, a veces pueden ocurrir violaciones, pueden ocurrir abusos en el desarrollo de la persona.
A veces pueden ocurrir abandonos, divorcios de los padres. Entonces hay toda una serie de información que llega y que afecta el alma. Por eso nosotros tenemos que revisar por qué me estará pasando esto, por qué siento esto. De repente, fíjese que yo tuve un familiar, o yo tengo un familiar, que él un día me dijo, mire, gracias a Dios, perdone que le hable de mi caso, pero en mi familia solo hubo un caso de alcoholismo. Mi abuelo murió incluso de cirrosis. Entonces, pero gracias a Dios, ninguno de mi familia, en el nombre de Jesús, ni mis hijos, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni nuestros bisnietos, van a tener problemas de alcoholismo mientras el Señor no haya venido todavía. Entonces, ¿qué pasa? Él un día me dijo, uno de mis hermanos me dijo, mira que a veces me dan deseos de tomar. Entonces había una información genética en la familia que uno tiene que cuidar. Los hábitos y costumbres, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasaba en nuestra familia? ¿Cómo vivíamos? ¿Por qué? Porque los hábitos y costumbres nos llevan a un clima nos lleva a una especie de vivir en una atmósfera, y la atmósfera nos lleva a una cultura. Entonces tenemos que tener cuidado porque nosotros podemos estar teniendo hábitos y costumbres de una cultura que establecieron nuestros padres o nuestros abuelos. Y esa es información genética y usted dirá, pastor, ¿para qué me sirve? Porque esas son las batallas actuales. ¿Contra qué luchamos en este momento? Hay personas que solo ellas saben que están luchando con pornografía, que están luchando con vicios escondidos. Hay personas que les gusta mentir, hay personas que roban y van a la iglesia. Sí, aunque no lo crean. Entonces hay personas que tienen vicios escondidos, que están luchando, son batallas, pero solo ellos saben. Pero mire, si usted en este momento está pasando esa situación, ministrese. Porque si todavía va a la iglesia y sigue luchando con lo mismo, es porque no puede salir solo. Mire, nadie va a poder salir solo. Ni aún los ministros podemos salir solo de ciertas cosas. Nosotros tenemos que pedirle ayuda. Ayuda a nuestra autoridad inmediata o al Señor, o uno tiene otras estrategias, se mete en ayuno y tantas cosas, ora. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, vamos, porque estamos hablando en el proceso de la administración. ¿Qué es la administración? Ya lo vimos. ¿Por qué es la administración? ¿Por qué se hace? Vimos los 5 tiempos de la administración. Entonces, mire, el proceso de la administración abarca estos siguientes pasos o estos siguientes incisos que le voy a poner. Primero es la consejería. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Mire, la consejería nada más es un proceso de aquella persona en la iglesia o no en la iglesia, mire qué tremendo, que lo que quiere es confirmar la versión que él ya tiene o la decisión que él ya tiene. Entonces la palabra dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. La sabiduría. Entonces la consejería no es ministración. La consejería es la primera grada en la que uno escucha al ministro, puede escuchar 2, 3 pastores o 2, 3 personas y uno toma la decisión. La consejería es orientar, eso no es ministrar. ¿Qué es ministrar? Ya se lo voy a poner. Entonces, porque estamos en el proceso, aprendiendo cómo es el proceso de la administración. Escuche el consejo, mire, escuchemos consejos. Uno lo que hace, le aclaro, uno como ministro lo que hace es exponer la palabra o dar un consejo de acuerdo a la palabra, pero la persona toma la decisión. Hasta ahí no hay ningún compromiso, pero en el siguiente ya comienza el compromiso, no con el hombre, sino con Dios y el compromiso que tiene la persona de querer ser libre de algo que le está afectando. Lo segundo es la administración. 2 Corintios 7:1, la palabra de Dios para todos dice de esta manera, queridos hermanos, queridos hermanos, nosotros tenemos esas promesas de Dios. Entonces es el mismo versículo que utilizamos como base, pero esta es otra versión. Entonces purifiquémonos alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dediquémonos nuestra vida por completo a Dios, mostrando el respeto que le tenemos. Entonces, mire, cuando uno se da cuenta que necesita administración, cuando uno está teniendo batallas internas, cuando uno no sabe qué hacer. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay muchachos o hay jóvenes que ven pornografía, pero ellos se dan cuenta que no es que se dan cuenta, van a la iglesia, pero el espíritu comienza a redarguirlos y ellos se sienten mal, porque puede ser que dancen, puede ser que canten, que uno a veces no sabe, puede ser que hasta prediquen y uno no sabe. Y entonces llega un momento que el Espíritu Santo comienza a redarguir y esa persona se siente mal. Entonces, mire, purifiquemos nuestro cuerpo.
alejémonos de toda cosa que contamine al cuerpo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros decidimos alejarnos de eso que nos está impidiendo en la relación cercana con el Señor, lo que nos aleja de Dios, hay que ministrar eso. Hay que ir delante del ministro delegado y decirle, pastor, mire, o pastora, yo tengo este y este problema, ore por mí. Porque cuando uno confiesa y se aparta, algo pasa, hermano. Entonces la administración es el compromiso que nosotros tenemos que hacer delante de Dios. ¿De qué? De que queremos ser libres del problema que tenemos, que solo Dios y uno sabe. Y uno lo hace delante de un ministro delegado para que él ore por uno. Y no es el hombre, sino que es el Espíritu Santo. Mire, cuando comienza una administración se abre una puerta espiritual grande. Y el Espíritu está ahí y comienza algo muy hermoso. Entonces lo primero es, en el proceso que vamos de la administración, las gradas que tiene la administración, la primera es la consejería. Acuérdese, eso no es administración, sino que nada más es una orientación. La segunda es ministración. Esto sí, ya es ponerse delante de un ministro delegado para que le pueda aconsejar, para que le pueda trasladar conocimiento de acuerdo a la palabra y la persona pueda ser libre de todas las situaciones que la separan de Dios. La tercera es la sanidad del alma. Entonces, cuando la persona ya se presentó delante del ministro, cuando ya descargó todos sus problemas y el ministro comienza a orar por él y a darle algunas indicaciones qué hacer para ser libre totalmente, entonces viene la sanidad del alma. Hay que sanar el alma. Salmos 6, 3 y 4 dice, la Biblia de las Américas, mi alma también está muy angustiada. Mire, hay almas angustiadas por las situaciones que están viviendo. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Como quien dice, ¿hasta cuándo me vas a ayudar? Vuélvete, Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia. Entonces paremos acá. ¿Por qué es importante sanidad del alma? Le pongo un ejemplo para aplicar el conocimiento que tenemos. Viene la persona y su papá lo abandonó. Hablemos de un joven. El papá los abandonó, se divorció de su mamá y los abandonó y nunca más pudieron saber de él. Entonces, esa persona tiene una herida en el alma. Nunca ha perdonado a su papá, no le perdona que los abandonó porque tal vez aguantaron hambre, sufrieron tristeza, sufrieron humillaciones. Entonces, eso se fue acumulando en el corazón y cada cosa que pasaba decían, culpa de mi papá. Culpa de mi papá. Entonces viene este muchacho o viene esta persona y dice, no, esto a mí me está afectando el corazón porque siento odio, siento rencor. Cada vez que me mencionan a mi papá siento odio. Entonces él de repente ese día lee la Biblia y dice la palabra, honra a padre y madre. Ahí no dice otra cosa, honra a padre y madre. Entonces el Espíritu le habla y le dice, pero tú no lo estás honrando, lo estás odiando. Entonces esa persona va a ministrarse. En la administración, uno comienza a establecer ciertos parámetros, es decir, de revisar aquellos 5 tiempos. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Desde cuándo te sientes así? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué crees tú que deberías hacer? Entonces uno comienza como un médico del alma, por decir algo, y comienza a ver qué cosas le están afectando. Entonces la persona comienza a sacar, no, mire pastor, no yo, ¿verdad? Sino que estoy hablando hipotéticamente. Viene el muchacho y dice, no pastor, mire, yo odio a mi papá porque nos abandonó. Entonces él saca todo. Entonces lo que uno de ministro hace es ponerse en el lugar de la persona. Eso es ministrar y decirle, ¿sabes qué? ¿Me aceptarías a mí como tu papá? Entonces el joven o la persona dice, sí, lo acepto. Entonces uno de padre le pide perdón a la persona. Eso es sanar el alma. Sanar el alma es sacar todas las cosas que tenemos o que tiene la persona y llenarla del Espíritu, porque eso es lo que sigue. Lo que sigue después de la sanidad del alma es liberar, porque hay cosas que necesitan ser liberadas. Lucas 8:28 dice, al ver a Jesús gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Aquí está hablando del Gadareno. Entonces, consejería, ministración, sanidad del alma, liberación. La liberación sí la necesitamos o la necesitan algunas personas, porque una cosa es que la persona no perdone a su papá, eso se va en una administración. Pero, por ejemplo, alguien que fue a ver brujería o alguien que hizo un pacto con algo, ese sí necesita liberación, porque le abrió la puerta a espíritus inmundos. Entonces la persona que necesita liberación, uno lo conoce, uno sabe o lo determina de acuerdo a la administración. Entonces cuando uno ministra, uno sabe si la persona nada más lo que necesita es ministración. Se ora y chao.
pero algunos necesitan liberación. Hay personas que tienen espíritus, influencias por espíritus inmundos, influencias por demonios. Y usted dirá, pastor, pero van a la iglesia. Sí, porque los espíritus ejercen una influencia sobre el alma. No pueden tocar el Espíritu porque el Espíritu Santo, nosotros tenemos, en nuestro corazón está el Espíritu Santo, somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces hay una influencia sobre el alma, sobre los sentimientos. Entonces hay personas que necesitan liberación. Eso lo determina el ministro, pero también usted se da cuenta. Le pongo el mismo ejemplo. Por ejemplo, las personas que han visto pornografía, hermano, quedan afectados por un espíritu que se llama Lilith, que es un demonio. Entonces ese espíritu, las personas que han visto pornografía necesitan ser liberados, porque si no van a estar en ese mismo círculo vicioso. En ese caso sí es círculo vicioso, porque en el Señor se dan los círculos virtuosos. Entonces la persona que ha visto pornografía, que ha ido a ver brujos, que le han leído la mano, aquellas personas que han hecho pactos, aquellas personas, por ejemplo, que han hecho cosas, que han robado, por ejemplo, necesitan ser libres. ¿Por qué? Porque no puede haber sanidad del alma sin liberación. Porque un alma sana es un alma que es liberada, que es libre. Entonces la persona siente como que le quitaron el peso. Pero aquí termina el proceso. Hay que restaurar el alma. Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaure el alma. ¿Qué restaura el alma? La palabra. ¿Qué restaura el alma? La oración. ¿Qué restaura el alma? El Espíritu Santo. ¿Qué restaura el alma? Dios, con su gracia, con su amor. ¿Qué restaura el alma? Orar, ayunar, adorar. ¿Qué restaura el alma? Cambiar nuestra manera de pensar. La Santa Cena restaura el alma. La ministración, la exposición constante a la palabra. Entonces, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Entonces, hermano, en este proceso aquí termina. Bueno, termina restaurando el alma, porque después, aunque ese es otro tema, hay que programar el alma, hay que desprogramar el alma y después programarla. Entonces la administración, en resumen, hermano, me doy cuenta de que es algo hermoso, porque en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces esto me llena de alegría, porque dice, fiel es el que nos llama. Entonces Dios nos llamó y Él lo hará. Entonces todo esto de la administración del alma, la restauración, la liberación y la sanidad del alma, no se va a dar por nuestros propios medios, ni por el pastor ni por la pastora. No, lo va a hacer el Señor a través de los ministros, pero Dios lo va a hacer en nuestra vida porque Él nos ama. Entonces nosotros, hermano, yo ya para ir terminando, nada más quisiera hacerle un resumen de lo que acabamos de hablar. Entonces, les hablé, hermano, con la ayuda del Señor, de lo que es la administración del alma. ¿Por qué es importante la administración del alma? La administración del alma nos la enseñó Jesucristo, entre otros ejemplos, cuando le lavó los pies a sus discípulos. Mire, ¿por qué es importante ministrarnos? Porque nosotros tenemos que estar limpios delante del Señor. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, para estar sin mancha y sin arruga, una de las formas de descontaminar el alma es la ministración. ¿Qué es ministrar? Ministrar es presentarnos, entendiendo que en estos 5 tiempos pudimos haber sido contaminados y tal vez estamos batallando con algo ahí. ¿Por qué no nos ministramos? Ministrar es cuando usted ya no aguanta con un pecado, cuando usted ya sabe que no puede salir solo o sola de una situación que la aleja de Dios. Entonces, ¿cuándo necesitamos ministración? Cuando nosotros ya oramos, cuando nosotros en una administración de la iglesia pasamos al frente y nada pasó. Entonces necesitamos delante de un ministro confesar lo que nos está afectando. Pero ¿qué es lo que quiere Dios hacer? Liberarnos. Dios quiere que nosotros entendamos que hay que ministrarnos. ¿Por qué? Para limpiarnos de toda contaminación, que hay que tener sanidad del alma, porque un alma sana es un alma próspera, pero hay que liberar el alma, porque un alma libre es un alma que bendice, es un alma que va a influenciar al espíritu de tal manera que vamos a vivir una vida en el Señor que le agradamos a Él, pero necesitamos restaurar el alma. ¿Por qué? Porque el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea presentado irreprensible. Irreprensible es sin mancha. Entonces nosotros, cada vez que nos ministramos, por ejemplo, que una de las cosas es presentarnos al Señor en la mañanita y decir, Espíritu Santo, dime por favor en mi corazón qué cosas hay que afectan y me separan del Señor. En el nombre de Jesús, pues yo espero haberle trasladado este conocimiento de la ministración al alma. Mire, ministrese, haga un tiempito ahí, haga una cita con el pastor o la pastora y ministre esas cosas que quizás usted en este momento dirá, ¿por qué me pasa esto? Porque la ministración incluye cosas que nos pasaron en el nacimiento, en la niñez, en la adolescencia, en la fase de adultos y que quizás en este momento estamos viviendo. La administración libera. La administración es del Señor, la administración la estableció Cristo y todo lo vamos a hacer con la ayuda de su Espíritu Santo. Necesitamos ser libres. En el nombre de Jesús oramos. Padre, te doy gracias por este momento. Gracias, Señor, porque has permitido que nosotros podamos ser enseñados, Señor, por esta palabra de la administración del alma. Enséñanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu, que podamos aprender a ministrar esas áreas de pecado, esas áreas que tal vez tenemos en este momento luchando. Padre, te ruego que nos ilumines, que todo aquel que vaya a ver este video, que todo aquel que vaya a ver esta clase, pueda ser iluminado por el Espíritu Santo para darse cuenta qué cosas necesita ser ministradas y que, Señor, en el nombre de Jesús podamos ser libres y nos podamos presentar irreprensibles en el momento que tú vengas. Señor, confiamos de que tú lo vas a hacer. Lo va a hacer tu Espíritu Santo y que nosotros nos vamos a disponer nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo para ser irreprensibles delante de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendecimos. Que en el nombre de Jesús usted pueda coger este rema e ir a ministrarse y entender de que en la ministración hay bendición. Bendiciones.